radical de Podemos y cómo logró ocupar el espacio. Eso es que es tan evidente que no hace falta subrayarlo más. Sin embargo, lo otro, joder, es que habéis puesto sobre la mesa una cantidad de conceptos muy complicados, muy complejos, y que yo no creo que tengan algunos una solución sencilla, ni siquiera una forma sencilla de tomar una posición. Hablaba Chema del proceso de globalización, los que se oponen a la globalización. A la globalización no se opone nadie, Chema. La globalización es un hecho. Es un hecho histórico, técnico, social, económico y político. A lo que se oponen muchos europeos, muchísimos europeos, cada vez más europeos, es al globalismo. Es a que ese concepto, a que ese hecho, como fue la peste en la Edad Media, o como puede ser la invención del ferrocarril, lleve aparejado una ideología concreta que se imponga sobre la soberanía de las naciones, en base argumentado en que es técnicamente tan complejo la globalización que tienen que ser los tecnócratas de estados supranacionales quienes nos digan a todos cómo vivir. ¿Puedo estar de acuerdo o no? Pero no es a la globalización a lo que se opone la gente, es al globalismo que contrae. Es decir, Marine Le Pen, por ejemplo, incluso Víctor Orbán, que es bastante favorable a levantar muros, como el señor Rajoy en Ceuta, que han criticado mucho a Víctor Orbán por tratar de defender los muros, por donde pasaron, por cierto, la gran mayoría de los terroristas que están atentando durante estos meses en Europa. ¿Sabes que pasaron como refugiados, no? Porque Europa le negó a Orbán el derecho a levantar esos muros y le puso sanciones, y todavía pretende ponerle más sanciones. No se opone a la globalización, se opone al globalismo. Es un concepto, creo, que tiene que quedar muy claro porque es muy importante. Pero el Tratado de Canadá no tiene nada que ver con eso. Bueno, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, en el sentido, fíjate si tiene que ver, en el sentido que el defensor del pueblo europeo, como tú sabes muy bien, tuvo que intervenir en el proceso de negociación porque se estaba hurtando a los diputados, al Parlamento Europeo, del contenido y de las formas de esa negociación. Y porque el más del 90% de las conversaciones que mantuvo la Comisión la tuvo con multinacionales, no con estamentos y construcciones catalanes. Más del 90%. Dice el defensor del pueblo europeo, que tuvo que intervenir porque a los diputados europeos no se les estaba dando la información necesaria. Decía Sergio, solamente Bildu, se ha dicho Bildu y Podemos y Le Pen. El Frente Nacional y Podemos. Tampoco es cierto. De los votos, 408 fueron a favor y 254 fueron en contra. Varios grupos y varios no alineados votaron en contra. Te aseguro que Podemos... He hablado en los países, no en la Cámara Europea. He hablado en los países. En los países Podemos y en Francia Le Pen. Bueno, no he hablado del Parlamento Europeo. Yo sí digo, pero claro. A lo mejor aquí lo han entendido mal. Solamente en Europa. No. De hecho, en los países. De los parlamentos de los países. 408 a favor y 254 votaron en contra. Existe un debate que no ha existido en España, y la clave, yo creo que la ha dado lejos, es decir, esto ya está en vigor. Esto ya está en vigor. Y este debate en España no se ha producido. Sí se ha producido en Francia, sí se ha producido en Alemania, sí se ha producido en Hungría y en Holanda. No, pero perdóname, Alejo, que yo te he explicado mucha atención y además creo que tienes una gran parte de razón en lo que dices y que es muy conveniente tener este debate. Es decir, es que hay cosas que evidentemente parecen favorables y positivas para el mercado. Pero, hombre, habrá que analizar y, sobre todo, habrá que escuchar a quienes están en contra. ¿Cuáles son sus argumentos? Evidentemente, en España no son los de Pedro Sánchez, porque no tiene argumentos ni a favor ni en contra, porque lo desconoce. Y esa es la gran tragedia de España, que los políticos que hay en el Parlamento desconocen los tratados, los discursos, las políticas que están afectando a nuestro día a día y no se discuten con argumentos como el que acaba de plantear Alejo Villacuadras y como el que podría plantear aquí cualquier persona que habiendo estudiado el tratado dijese lo que está diciendo en Francia. Uno, que puede destruir millones de empleos, porque en el analogismo más fácil, la analogía más fácil, que es el NAFTA con Estados Unidos, destruyó millones de empleos en el medio oeste americano. Es más, se cree. Es más. Se creía mucho, pero lo que creyó debió ser menos, porque se cree en la aplicación del NAFTA como una de las claves de la victoria de Trump. Es decir, hubo más gente perjudicada. Pero además no es una cuestión, yo creo, ni siquiera de debatir. Yo creo que todas las personas que hablan del globalismo, del reconocimiento en las Naciones Unidas o las instituciones europeas o en esas instituciones supranacionales, entienden, afirman y dicen que las clases medias occidentales van a sufrir muchísimo, ya han sufrido mucho y van a seguir sufriendo con el proceso de globalización globalismo. Bueno, ¿por qué? Porque se sufre aquí en Europa, se sufre en España, hay millones de parados en España, pero a lo mejor hay menos en la India, menos en Brasil. Bueno, puede que los dos planteamientos sean legítimos. Lo que no es legítimo es demonizar el planteamiento de quien está en contra de una medida que se ha aprobado de espaldas al debate público.
Eso no se puede demonizar. Pues digo, oiga, no, usted quiere aprobar esto, tráigalo aquí. Y tráigalo al Parlamento antes de aprobarlo. Antes de aprobarlo. Tráigalo al Parlamento para que la soberanía española, esa que defendemos con tanto ahínco, cuando unos pocos de una parte quieren romperla, defendámosla con el mismo ahínco cuando otros, que también son muy pocos, desde otras instancias, tratan de robar esa soberanía. Pero el Parlamento Europeo también es democrático. ¿El qué? El Parlamento Europeo también es democrático. Perdona, el Parlamento Europeo no decide las negociaciones, es la Comisión Europea. Bueno, es un comisario europeo que llega aquí y le pega una colleja a Pedro Sánchez. ¿Tú qué dices? No, pero esto también han elegido democráticamente. El Parlamento Europeo tiene que aprobar el tratado. ¿La Comisión Europea? ¿No? ¿La Comisión Europea elegida democráticamente? No, Alejo, cuéntaselo. El Parlamento Europeo tiene que aprobar el tratado. Pero solamente una cuestión en esto. Para mí el Parlamento Europeo, que al final tiene que votarlo también, Kiko. No nos engañemos. Tiene que votarlo, tiene que aprobarlo. De hecho, ha hecho y es democrático. No, y además todos sabemos, creo yo, además, y el que no esté de acuerdo con eso es que efectivamente no está de acuerdo con la Unión Europea, que también es una posición legítima, ¿eh? Pero bueno, España, claro que cede parcelas de soberanía nacional en favor de un organismo como es la Unión Europea. Eso es obvio. Se puede estar de acuerdo o no, pero es así. Pero se puede estar en contra. Claro. Hombre, por supuesto. Pasa, sí, yo reconozco, y además a mí no me parece mal, puede haber otros puntos de vista, que la Unión es una estructura, una entidad jurídico-política y económica muy peculiar, porque hay un órgano ejecutivo que es el que tiene en sus manos el presupuesto y lo gasta, que tiene la iniciativa legislativa y que no es un órgano formado por democracia directa, sino que son personas designadas por los gobiernos, aunque eso sí, ratificadas por el Parlamento Europeo. Y hay que decir una cosa, y es que el comisario, en el momento que ya es comisario, deja de tener nacionalidad, digamos. O sea, tiene enormes ventajas. Venga, brevemente, que tenemos ya nuestro próximo invitado en la mesa, vamos a ir concluyendo esto. No, pero muy breve. Está delegada el comercio exterior. Este tratado invade la parte de la soberanía y por eso tiene que ser refrendado en los parlamentos. Invade. Y con que un parlamento... Afecta. Afecta. Y si un parlamento... Y si un parlamento... A que a mí me parece una invasión. Si un solo parlamento dice que no, el tratado, esa parte del tratado... Bien, ya. Yo quiero explicar, es que cuando pasa del Banco Popular y 300.000 personas, 3.000 propietarios en España, se quedan sin su propiedad, hay que saber por qué esto explicado lejos, ¿verdad? Porque hemos perdido una parte de la soberanía. Porque las decisiones las toman otros que nosotros. Y luego escandalizarse y decir, que me han robado. No, te han robado porque hemos cedido esa soberanía. Y por último, en el funeral de Helmut Kohl había pedido, para entender que no quisiera ser antieuropeísta, creo que nadie puede acusar de antieuropeísta a Helmut Kohl. Helmut Kohl había pedido que no hablase la señora Merkel en su funeral, sino que hablase el señor Orbán. Por supuesto, la señora Merkel le ha dado exactamente igual, porque el presidente Juncker de la Comisión Europea ha dicho, no, debe tener un funeral europeo, y nada de ponerle la bandera alemana, sino se le pondrá la bandera azul de las estrellas. Cuando Kohl había dicho, debe hablar Víctor Orbán, el gran enemigo del proyecto europeísta no, antinación de Merkel. Bueno, yo quería... Breve,